Comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, presentó un proyecto de ley para posibilitar el traslado de las licencias generadas en 2019 a 2021 y también de alguna manera para modificar el régimen de licencias para quienes estuvieron acogidos en el régimen de seguro de paro parcial. Para profundizar todos estos temas, lo recibimos esta mañana. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, buen día. ¿Qué tal, Humberto? ¿Qué proceso está teniendo este proyecto de ley que, bueno, sus titulares, digamos, mencionábamos recién? Bueno, en realidad el proyecto de ley surge del diálogo social tripartito por el empleo, que dicho sea de paso, hoy tenemos una nueva instancia a las 4 de la tarde. Allí se habló de estos dos temas que están vinculados ambos con la licencia en la medida que nos aproximamos a un tiempo en donde buena parte de los trabajadores gozan del tiempo de licencia y porque además en el caso de la licencia generada en 2019 se vence el 31 de diciembre del 20, de acuerdo a la ley, la posibilidad o la obligación de gozarla. Por lo tanto, nos parecía que había que poner arriba de la mesa algunas modificaciones que surgieron de planteos de las partes. Por un lado, interpretar el caso del seguro de paro parcial, que es una novedad de este año. El seguro de paro parcial, como ustedes saben, no existía para los trabajadores mensuales hasta marzo de este año. Es una innovación, digamos, que se generó particularmente por la emergencia sanitaria y tiene dos modalidades: seguro de paro parcial por reducción de días o por reducción de horas. Cuando uno mira la normativa vigente en materia de licencia, dice que durante el tiempo en que un trabajador está en seguro de paro no genera licencia. En este caso era parcial la situación, entonces había que explicitar por vía legislativa una interpretación de ambos casos. En los dos casos el criterio es el mismo, es decir, los días trabajados computan licencia. Eso surge para el caso de reducción por días y también para reducción por horas. Ahí estaba la duda porque el trabajador pasaba a un régimen de media jornada, pero trabajaba. Claro. Por lo tanto, el seguro de paro parcial por hora genera licencia por todos los días en que se está en seguro de paro parcial. Por eso no entendimos mucho la crítica del PIT-CNT a este proyecto, porque en realidad lo que hacemos es evitar que hubiera una interpretación discutible y que eventualmente se sustentara la idea de que en la medida que está en seguro de paro, aunque sea parcial, no genera licencia, claro. Al contrario, lo que acá estamos haciendo... por ejemplo, una semana sí, una semana no, en ese régimen parcial, por esa semana que no trabajó, no genera licencia. En el caso de reducción por días es así, por los días trabajados se genera licencia, por los días no trabajados no se genera licencia, que es interpretar la norma general en materia de licencia. El otro tema tiene que ver con una situación excepcional, o sea, el proyecto de ley lo que hace es facultar al Poder Ejecutivo a que ante ciertos pedidos de algunas empresas o de algún sector de actividad, habida cuenta de la situación de dificultad por la que estamos pasando, podamos trasladar, digamos, autorizar el traspaso del goce de la licencia que vence el 31 de diciembre del 20 para el año próximo. Ahí está. ¿Quiénes van a poder hacer uso de esa modificación? ¿Es por parte de las empresas? ¿Es por parte de los trabajadores? La iniciativa puede ser de cualquiera de las partes. Lo que importa es que es un pedido que se hace al Poder Ejecutivo y es el Poder Ejecutivo el que autoriza y obviamente el Poder Ejecutivo va a ejercer la facultad en diálogo con las partes como corresponde. Es decir, ustedes imagínense un empresario hotelero que tuvo el hotel cerrado, gente en seguro de paro, que la saca del seguro de paro en octubre, pero tiene que darle la licencia en diciembre, porque la generó en el 2019 y no se gozó en los meses anteriores por la situación de pandemia. Es absolutamente irracional, porque el trabajador vuelve del seguro de paro porque se necesita que trabaje y entonces postergarle la licencia generada en 2019 para el 2021 parece muy obvio. ¿Para todos los sectores o para algunos especialmente afectados? Esa solicitud concreta, o sea, la regla general sigue vigente. Lo que dice el texto de ley es que se otorga la facultad al Poder Ejecutivo de autorizar para empresas o sectores de actividad la posibilidad de postergar el goce de licencia por este único año. Por lo tanto, como decíamos ayer conversando, ese trabajador que posterga su licencia en el 2021 va a tener derecho a gozar su licencia por el 2019 y por la del 2020.
O sea que en algunos casos tendrá el derecho a tener los 20 días de licencia del 19 más los 20 días de licencia del 20, porque la regla general se mantiene, que es que la licencia se goza a más tardar en el final del ejercicio siguiente. Entonces me parece que todas estas cosas son modificaciones lógicas para un año muy complicado y para favorecer además la reactivación de las actividades que están en proceso de reactivación y que en sectores que tienen dificultades uno tiene que buscar la manera de acompañar y de preservar los puestos de trabajo también, ¿no? ¿Qué se prevé para esos, por ejemplo, los trabajadores que tengan esos 40 días? ¿Los pueden tomar juntos? ¿Se puede dividir? Porque hay ciertas normas, ¿no? Sí. Para fraccionar los días de licencia. Por ahora nosotros al respecto no hemos establecido ninguna propuesta de modificación. Se deben tomar, obviamente hay un límite del fraccionamiento de la licencia y eso hay que atenderlo. Seguramente las partes se pondrán de acuerdo en que esos 40 días no se tomarán todos de corrido, que habrá que tomarlos en secuencia, pero esas son cuestiones que en todo caso quedan para el año que viene si se efectivizan pedidos para postergar la licencia para el 2021. Pero me pareció un planteo de la delegación de los empleadores muy razonable. Y que el PIT-CNT, lo único, en este punto, el cuestionamiento que ha hecho es que ellos entendían que debían ser acuerdos de consejo de salarios. El problema es que nosotros estamos con un problema, que es que el plazo máximo para otorgar las licencias se vence el 31 de diciembre y debemos hacer una modificación legislativa, porque es la ley la que establece que hay que gozarlo en el año 2020, la del 2019. Por eso es que mandamos el proyecto de ley, porque además se viene el receso parlamentario, el Parlamento está debatiendo el presupuesto y nos pareció que era urgente dar una respuesta. Y ya hemos conversado con dirigentes del PIT-CNT sobre estas cuestiones y yo creo que es un punto que ya fue suficientemente aclarado, ¿no? Ahora, ministro, es notorio que son innumerables las situaciones que se enfrentan y que se van a tener que seguir enfrentando. Esto no ha terminado. Exacto, esto es así. Sigue y empezamos a ver las otras consecuencias. Evidentemente, también el sentido común tiene que primar aquí, ¿no? Es decir, a ver, sectores que se han visto completamente paralizados. Es obvio que no pueden, supongo yo, abrir y enfrentar el pago de los salarios vacacionales. Exacto. Es decir, estamos hablando en muchos casos de erogaciones que son muy importantes para quienes de repente no es que no han tenido actividad, no han tenido un peso de ingreso Totalmente. en su actividad. Entonces es razonable que más allá de que la ley marque determinada situación, sin la pérdida para el trabajador, se trate de negociar. Por allí puedo entender la idea del PIT-CNT de trasladarlo a Consejo de Salario, es decir, de trasladarlo a una negociación de varias partes. Es que la va a haber, porque el planteo, lo que necesitamos es que la ley autorice el traspaso. El traspaso, que es lo que no se tiene en este momento. Y eso no lo podemos hacer ni por Consejo de Salarios. Bueno, se puede hacer por Consejo de Salarios en una interpretación un poquito, digamos, extralimitada, claro, porque en realidad la ley manda que hay que hacerlo antes de diciembre del 20. Claro. Y nosotros entendemos eso que tú decías, que es si el empresario está reactivando y encima tiene que afrontar las erogaciones extraordinarias que implican el pago del salario vacacional, y si el trabajador estuvo en seguro de paro varios meses y vuelve a trabajar, probablemente muchos trabajadores prefieran aprovechar y seguir trabajando y que la licencia la saquen después de, por ejemplo, en el caso del sector turístico es claro, después de la temporada, que es cuando realmente ahí es lógico que haya una baja de actividad y entonces se goza la licencia, la empresa ya reacomodó un poco sus finanzas, tampoco hay que pensar que es una situación espectacular. Nosotros seguimos teniendo, el Uruguay ha tenido un impacto menos grave que otros países, pero es un impacto importante. Los datos de esta semana sobre el seguro de paro indican que estamos en 96.000 trabajadores en seguro de paro. Antes de la pandemia teníamos 48.000.
Entonces, estamos mejor que en mayo y en abril, que teníamos 200.000. Claro, pero estamos en el doble de lo que... Y decíamos que la situación de 48.000 era una situación preocupante. Exactamente, ese es el punto. O sea, además en el punto de partida prepandemia estábamos mal en materia de empleo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración, por eso tenemos el diálogo tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas, porque es una cosa que está interrelacionada. Si no hay sustentabilidad empresarial, se pierden los puestos de trabajo, o sea que tampoco hay empleo, y me parece que esta norma lo que hace es tomar, primero, se nutre del diálogo tripartito, o sea que fue un planteo que se hizo arriba de la mesa en el diálogo con el sector empresarial y con el sector sindical, y se traslada al Parlamento porque es lo que corresponde, porque no podemos modificar esto por vía de decreto. Si no, lo hubiéramos hecho de una manera más rápida por vía de decreto del Poder Ejecutivo, pero la ley de licencias te marca límites y por lo tanto hay que hacer modificaciones a la ley de licencias y por eso va al Parlamento. También fue al Parlamento, junto con esta, otra ley que propone que por única vez, también en relación a esta situación tan excepcional, el poder de prórroga por vía administrativa del seguro de paro se extienda más allá del año. Porque lo que estamos viendo es que cuando llegue marzo, seguramente todavía tengamos algunas dificultades y van a empezar a venir propuestas de prórroga del seguro de paro más allá del año que implicarían cada una de ellas una ley. Entonces dijimos, bueno, vamos a dar esta autorización para que en marzo no tengamos un cuello de botella de proyectos de ley. Entonces damos una autorización general que solo rige por el año que viene, por las dudas. Ojalá no tengamos que usarlo, ¿no? ¿Cuándo se prevé que se aprueben estos dos proyectos? La idea es que vayan juntos. Eso va al Parlamento, está saliendo en estos días, nosotros lo redactamos y está en el proceso en todo el tránsito que implica el traspaso al Parlamento, pero la idea es que el Parlamento lo reciba pronto porque tenemos el receso parlamentario el 15 de diciembre y obviamente esto debería estar vigente, si hay votos, que esperemos que los haya, para esa fecha, ¿no? A propósito de la reducción del seguro de paro, esta reducción progresiva que usted ha venido relatando a lo largo de estos meses, siempre lo marcaba como una señal de reactivación de la economía. Sin embargo, hay visiones diferentes sobre el tema. De hecho, por ejemplo, el otro día que tuve posibilidad de dialogar con la representación de los trabajadores en el directorio del BPS, mencionaba que no está tan seguro de que sea así, ¿no? Porque hay muchos trabajadores que vuelven con menos horas o que cambian de trabajo y pierden calidad de trabajo y por lo tanto calidad de ingreso, o que no vuelven, que quedan desempleados. ¿Cuándo vamos a saber qué pasa con esa, que es clave esa información, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que ya no están más en seguro de paro, pero bueno, sí, pues además pueden seguir pasándola mal? Agregando elementos en ese sentido, el seguro de paro refiere a los trabajadores formales dependientes. Esto significa alrededor de unos 800.000, que es la mitad de la población económicamente activa, pero no nos dice nada con respecto a los trabajadores informales, que son un 25%, o a los trabajadores que operan bajo la modalidad de empresas unipersonales, porque no tienen seguro de paro, ninguno de ellos. Entonces, el tema del panorama más general deberemos ir estudiándolo a través de la encuesta continua de hogares. Tenemos datos de julio, seguramente la semana que viene vamos a tener los de agosto, y lo que hay es una mantención de la tasa de desempleo en un nivel similar al prepandemia, que uno tiende a sospechar que hay un subregistro, no porque esté mal hecha la encuesta, sino porque probablemente haya trabajadores que no digan que están buscando trabajo, o mejor dicho, no están buscando trabajo, pero han perdido el empleo. Entonces, se estima que hay un plus de 2-3 puntos más de gente que está desempleada, aunque no aparezca en el registro de desempleo. Es decir, hablamos del 13% de desempleo, que es una cifra alta. Teníamos 10,5 antes de arrancar la pandemia, y igual que lo otro, era una cifra ya muy alta, era la más alta desde el 2007. O sea que tenemos un problema de empleo, sin duda alguna. Ahora, también hay que reconocer la recuperación, porque hubo casi 200.000 trabajadores en seguro de paro en abril y en mayo, y ahora tenemos 96.000. O sea, se recuperaron 100.000 trabajadores que volvieron a trabajar. Y si a esos 96.000
le descontamos los 25.000 que están en seguro de paro parcial, que esos sí son los que puede decir, bueno, están trabajando pero a mitad de máquina, están trabajando mitad de horario, están trabajando no por todos los días, pero sí, pero al final y al cabo están trabajando, o sea, están recuperando su acceso al empleo. Entonces, el total de trabajadores en seguro de paro total son 70.000, es decir, 20.000 más que antes de la pandemia. Y ese es un resultado que hay que reconocer auspicioso, porque en otros países están en una... Digo, porque a veces uno piensa que tenemos el reflejo de la aldea, de pensar que nosotros somos el mundo, pero en realidad, si uno se compara con lo mismo que la caída del Producto Bruto Interno, el Uruguay le pronostican, el gobierno dice nosotros 3,5%, algunos analistas hablan del 4%, pero América Latina va a caer el 8%. Entonces, Uruguay tiene una situación, gracias al control sanitario que hemos generado y que hay que seguir controlándolo. Y sobre el empleo tenemos la gran pregunta, que es qué va a pasar con la temporada turística. Claro. Si la temporada turística es aceptable, porque más de aceptable supongo yo que no es posible pensar, pero si es aceptable, es muy probable, porque uno mira el análisis de cuáles son los trabajadores que están en seguro de desempleo y por los rubros en donde aparecen estos trabajadores, está claro que son susceptibles a lo que es la temporada turística. Entonces ahí podríamos tener un empuje nuevo, importante, y llegar a cifras mucho más cercanas a las de prepandemia, ¿no? Ministro, le agradecemos mucho. Seguramente tendremos más contactos. Los meses por venir nos hacen ver con cierto grado de optimismo algunas mejoras, pero bueno, desde aquí uno trata también humildemente de que seamos conscientes que todavía nos queda un largo trecho por recorrer. Hay sectores como el turístico, el sector vinculado al tema eventos. Usted que participó tantas veces de los almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing, por mencionar un caso, ¿no? Es decir, todos los eventos, todo lo que son eventos y toda la gente que trabaja alrededor, desde la gente que prepara los catering hasta el que saca las fotografías, hasta que el que como uno se dedica a presentar a los expositores. Es decir, es mucha la gente que está aguardando, así que bueno, vamos a esperar con moderado optimismo los meses por venir. El tema de los eventos, de las fiestas, los salones de fiestas, los organizadores de eventos, se han proyectado algunos alivios, pero son apenas alivios en momentos que la situación es muy complicada, ¿no? Muy amable, ¿eh? Un gusto, encantado. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, en la mañana de Arriba Gente.